Bienvenidos al Laboratorio de Termofluidos. En este video se expondrá la información necesaria para llevar a cabo la práctica de medición de caudal mediante una placa de orificio. El objetivo general de la práctica es medir caudales a través de una tubería provista de una placa de orificio, analizando la relación entre la caída de presión y el caudal experimental o real. Mientras que los objetivos particulares son determinar el coeficiente de descarga para estimar las pérdidas en la placa de orificio y obtener la curva de calibración del caudal real corregido, ajustar los datos experimentales del caudal real en función de la diferencia de presión con un polinomio de segundo grado y obtener la curva polinómica ajustada de calibración del caudal, y comparar y analizar gráficamente los distintos caudales en función de la diferencia de presión. La práctica de la placa de orificio representa una excelente oportunidad para comprender uno de los métodos más utilizados y confiables para medir y controlar el flujo de fluidos en la industria. Este dispositivo, sencillo pero eficaz, juega un papel clave en garantizar la eficiencia y seguridad de procesos industriales como la generación de energía o la manufactura química. Su capacidad para transformar la caída de presión en información sobre el caudal de un fluido ilustra de manera práctica cómo los principios de la mecánica de fluidos se aplican a problemas reales. Gracias al diseño de la placa de orificio, se puede medir de manera sencilla y confiable el flujo de fluidos en tuberías, aprovechando el principio del efecto Venturi. Este dispositivo genera una caída de presión cuando el fluido atraviesa el orificio, lo que permite calcular el caudal. La placa de orificio consiste en un disco con un orificio que modifica la velocidad y presión del fluido al pasar por él. Este cambio en las condiciones del flujo junto con la medición de la diferencia de presión mediante un transductor o manómetro diferencial hace posible determinar el caudal de forma precisa, un aspecto crucial en aplicaciones industriales. La ecuación de Bernoulli establece que el flujo estacionario de un fluido incompresible y donde no existen pérdidas por fricción, la suma de las presiones estática, dinámica y potencial permanece constante a lo largo de una línea de corriente. Al aplicar esto en una placa de orificio, se puede observar el flujo en dos puntos, la entrada de la tubería en el punto 1 y la sección más estrecha o vena contracta en el punto 2. La ecuación de la conservación de masa es la mostrada en pantalla. Aquí se considera un fluido con densidad constante y una colocación horizontal de la placa. Despejando la velocidad 2 de esta ecuación y sustituyendo en la primera, se obtiene la velocidad del flujo en la vena contracta. Al multiplicar dicha ecuación por el área de la vena contracta, obtenemos la expresión para calcular el caudal teórico. Dado que en la práctica no es fácil medir el área transversal del flujo en la vena contracta y, por lo tanto, el caudal teórico a partir de la ecuación ya dada, se introduce un coeficiente de descarga que representa un valor promedio, efectivo u óptimo para un conjunto de mediciones de diferencial de presión y caudal real. La ecuación para el caudal real corregido es la mostrada en pantalla. Este coeficiente de descarga CD relaciona el caudal real con el teórico. El coeficiente de descarga tiene valores numéricos que oscilan entre 0 y 1. Físicamente, un valor de CD cercano a 0 indica que el caudal calculado con la ecuación es muy bajo, lo que sugiere la presencia de altas pérdidas por fricción en la placa de orificio. En contraste, un valor de CD próximo a 1 significa que el caudal real y caudal corregido se acercan al caudal teórico, indicando pérdidas por fricción mínimas. Para esta práctica se utilizará la red de tuberías número 2 del Laboratorio de Termofluidos de la UAM Azcapotzalco. También se puede utilizar cualquier otra red de tuberías que tenga instalada una placa de orificio y el material a usar en la práctica es el mostrado en pantalla. Primero debe encenderse la red de bombas en la configuración establecida por el profesor para que después se purguen las tomas y se conecten al manómetro a la entrada y a la salida de la placa de orificio. Para poder medir las caídas de presión. Debe ajustarse el caudal a medir con la ayuda del rotámetro. Posteriormente se debe anotar la caída de presión y la temperatura. Se recomienda repetir este proceso de 8 a 10 veces con caudales distintos, comenzando con 25 litros por minuto, con incrementos de 5 o 10 litros por minuto, hasta tener las mediciones suficientes. Se recomienda registrar los datos experimentales contenidos en las siguientes tablas. Empleando las mediciones experimentales de la caída de presión y del caudal real, debe calcularse el coeficiente de descarga de la placa de orificio. A partir de este, debe determinarse el caudal real corregido. Con las mediciones experimentales de la caída de presión y del caudal real, se debe obtener un polinomio de ajuste de la forma mostrada en el punto 3. Teniendo en cuenta los datos registrados, se pueden calcular los caudales anteriormente mencionados, para lo cual se recomienda la siguiente tabla. La gráfica que debe elaborarse es similar a la siguiente, comparando los datos de los caudales contra la diferencia de presión. Finalmente se plantean las siguientes preguntas como complemento al conocimiento adquirido. ¿Qué diferencias se observan al comparar gráficamente las curvas de caudal real, caudal corregido y caudal ajustado en función de la diferencia de presión?
¿Cómo afectaría el aumentar o disminuir el diámetro del orificio de la placa a la precisión de la medición del caudal? ¿En qué situaciones prácticas es conveniente utilizar la placa de orificio para la medición de caudales? Para profundizar en el tema de esta práctica, te invitamos a consultar material suplementario como libros, artículos y revistas arbitradas existentes en la literatura abierta. Esperamos que esta práctica te haya ayudado a comprender mejor el funcionamiento y la importancia de la placa de orificio como herramienta para medir y controlar el flujo de fluidos. Recuerda que el conocimiento adquirido es fundamental para diseñar sistemas eficientes y garantizar la seguridad en procesos industriales. Gracias por acompañarnos en esta experiencia y no olvides aplicar lo aprendido en futuros proyectos. Hasta la próxima.